La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto y más es su programa de opinión, Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Son las 6 de la mañana con 29 minutos. Qué gusto, qué placer saludarles a ustedes a esta hora de la mañana, martes 11 de marzo. Estamos los salvadoreños atentos a cuál va a ser el curso que va a seguir, precisamente a partir de la decisión del Tribunal Supremo Electoral, todavía de no sentenciar, digamos, el resultado final de las pasadas elecciones presidenciales, sino a comenzar a trabajar precisamente bajo la supervisión, bajo los ojos de la Fiscalía General de la República, observadores y otras instituciones, lo que podría ser ya el escrutinio final para de alguna manera conocer verdaderamente a quién le corresponde la presidencia de la República. Y en este punto, digamos así, medular, una vez más, digamos, o quizás una vez las aguas electorales vayan llegando a ese nivel que le corresponde, esta mañana queremos interpretar con nuestros invitados aquellas nuevas variables que se encontraron producto de lo novedoso que resultó el fenómeno de votación y que seguramente los partidos enfrentados y la sociedad misma tendrá que descifrar en un debate político y social para los próximos días y de cara a los nuevos comicios para alcaldes y diputados que están por venir. Sin duda alguna, el hecho de que los dos partidos en contienda, las dos fórmulas presidenciales, ahora ya están tomando, digamos, cautela, aunque siempre se están declarando un poco victoriosos de este resultado, es importante llamar a la cordura, ¿verdad? Nuevamente, creo que es importante tener presente ese papel de actuación de todos los actores que han estado inmersos en este proceso electoral. Esta mañana vamos a hacer una lectura con nuestros invitados sobre estos y otros aspectos elementales y del comportamiento electoral que hemos vivido los salvadoreños. Después de una larga y convulsionada campaña electoral, el día decisivo no podía ser menos tenso. Los resultados preliminares han provocado reacciones de diversa índole. Más de 1.300.000 compatriotas que nos han dado esta victoria están en pie de guerra para defender esta victoria. Este ha sido un proceso que nosotros hemos venido denunciando desde un inicio de que no ha sido transparente. Por lo tanto, parte de la no transparencia es precisamente lo que sucedía ayer, en donde había votos nulos y votos impugnados de una fuerte cantidad. Sin duda se trató de una segunda vuelta electoral histórica para los salvadoreños, con exigencias de transparencia que el Tribunal Supremo Electoral afirma haber cumplido. Debemos de esperar en este caso que resulte el escrutinio definitivo, pero ya los 6.000 y algo de votos de diferencia que hay para cada caso, los 4.000 votos impugnados no son superiores a la diferencia. El ente colegiado habla de una democracia expresada en toda su amplitud, discurso que hace suyo el FMLN, que actualmente lidera el conteo de votos. Un llamado a las fuerzas políticas opositoras a mayor tranquilidad y a esperar que el Tribunal Supremo Electoral declare los resultados definitivos, proclame los ganadores. El escenario actual plantea el asimilar con madurez la decisión del pueblo y el propiciar fuerzas políticas favorables para los próximos 5 años de gobierno. Este y otros puntos en diálogo con Ernesto López. Bueno, ahí estaba planteada la temática que vamos a sostener esta mañana. Me acompañan acá en nuestros estudios el pastor William Chamagua. Él es director general de Radio Cadena Mi Gente, a quien le quiero dar la más cordial bienvenida. Gracias, pastor, por estar con nosotros esta mañana acá en el programa. Buenos días, Ernesto. Muchos saludos también a todos los invitados acá en este foro.
muchos saludos a nuestra querida y amada población salvadoreña. Así es también, y ya incorporando en esa faceta de panelista y sobre todo por el curso de haber corrido con una candidatura vicepresidencial en esta campaña y haber obtenido obviamente la experiencia de conocer de manera in situ los problemas del país, me acompaña Rafael Mengíbar, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Gracias, Rafael, gracias por estar con nosotros. Tú eres una persona muy, práctica en haber conocido el comportamiento electoral y creo que va a ser de mucho aporte. Tus comentarios esta mañana. Muchas gracias, buenos días Ernesto, buenas noches, buenos días al Diálogo 21 y al distinguido panel de esta mañana. Así es, en efecto, me acompaña el general Humberto Curado Figueroa, ex ministro de la Defensa. Gracias por estar con nosotros, general. Buenos días. Buenos días, Ernesto. Es para mí un gusto estar con ustedes aquí en este set. Un saludo a todos los televidentes y un saludo a los compañeros del panel. Así es, en efecto, por supuesto, saludo a nuestro buen amigo, columnista y escritor Giovanni Galeas, columnista del periódico La Prensa Gráfica. Giovanni, qué gusto, como siempre, buenos días, bienvenido al programa. Buenos días a ti, a la audiencia, a los compañeros acá del panel. Buenos días. A usted queremos invitarlo también para que comience desde ya a activar sus comentarios, sus preguntas, a ponerle mucha atención a todos aquellos elementos que sean expuestos en esta mesa y que de alguna manera representan la discusión, el debate público, mediático, a través también de las redes sociales. Así que desde ya está invitado, gracias por sintonizar canales 15, 19 y 21. Somos Cadena Megavisión, cubriendo todo el territorio nacional. Y para quienes nos están sintonizando fuera de nuestras fronteras, recuerden, a través de Skype, usted nos encuentra como Diálogo con Ernesto López. Puede escribirnos, puede contactarnos, adherirnos a su base de contacto y por supuesto participar desde cualquier lugar del mundo a través de esa señal abierta como es www.megavision.com.sb. Ahí está, Diálogo con Ernesto López, es nuestra cuenta en Skype para que usted pueda participar. Bueno, nuevamente, gracias por acompañarme. A ver, Pastor Chamagua, ¿cuál es su impresión y el resto con relación al estado actual en el que se encuentra el resultado del proceso electoral antes de poder, digamos, examinar las variables que sorprendieron a propios y a extraños? Creo que, buenos días de nuevo, buenos días a todos. Me parece a mí bastante interesante el comportamiento del electorado salvadoreño. Por supuesto, el estado actual es un estado de conflicto, es un estado de que aún no terminan de aclararse las cosas. Creo que tanto el candidato de Arena como el candidato del FMLN se han declarado ganadores. En estos momentos las mayores posibilidades de quedarse con la presidencia las tiene por supuesto el FMLN en la persona del profesor. Eso no quiere decir que es ganador ya oficialmente, ¿verdad? Oficialmente, por supuesto. Para irnos cuidando, y quiero hacer esta acotación. Alguien me decía, mira, es bueno que tengas la participación de un miembro de la fórmula, tanto también de la otra, y queremos mantenernos un poco cautos hasta que no haya una oficialidad, ¿verdad?, a efecto de que no vayamos a caer también nosotros en ese exacerbo pasional que a lo mejor no es positivo para el país. No, es mejor que la sociedad civil, como son ustedes, venga y discuta y debatamos los aspectos que se están lamentando. Gracias por permitirme este espacio, porque es importante que el televidente lo tenga presente. Pastor. Por supuesto, por eso es que aclaraba que las mayores posibilidades en estos momentos, de acuerdo a cómo están las cosas, no hay un escrutinio final todavía, no hay números oficiales del Tribunal Supremo Electoral. Por cierto, a mí me gustaría felicitar al presidente magistrado y al Tribunal Supremo Electoral porque estimo que han sido bastante cautos, han actuado con mucha deferencia para los dos partidos. El simple hecho de no, frente a un resultado tan apretado como este, que es extraordinario, y digo extraordinario porque no se esperaba eso. Considero que en las elecciones del 2 de febrero se le dio mucho auge, mucho apogeo, mucha fama, más que todas las encuestas de las universidades, y en este caso, para mí, lo extraordinario es que aún la encuesta del Diario de Hoy, un periódico, un medio de comunicación que es muy identificado con la derecha, y no solamente con la derecha del centro, sino la extrema derecha de El Salvador. Inclusive el Diario de Hoy le dio una ventaja de, creo que 11 puntos al FMLN, así es que es muy extraordinario que en esta ocasión del 9 de marzo, aún el Diario de Hoy se equivocó. Entonces tenemos un resultado que absolutamente nadie esperaba. El día de hoy tengo entendido que el COENA está convocando a una manifestación, a una marcha,
habría que esperar con cautela. Yo creo que la ciudadanía debe de mantenerse tranquila, debe de mantenerse en paz. Creo que el vocabulario que el candidato de Arena, el doctor Norman Quijano, utilizó haciendo un llamado que pareció ser como un llamado a la guerra. A la Fuerza Armada. A la Fuerza Armada. Yo creo que aquí la Fuerza Armada va a tener que sentar, digamos, una posición, si es que en algún momento valdría la pena. Sobre todo cuando hizo ver de que la Fuerza Armada estaba, digamos, como lista o atenta, ¿verdad?, a poder actuar. Yo creo que eso es una cosa. Y el general nos va a dar un poco, yo sé que hay una euforia electoral, ¿verdad?, pero también creo que se necesita mucho cauto. Perdón, solo ya para... Sí, entonces para ir terminando en este pensamiento, yo considero que el doctor Norman Quijano ha tenido también unas horas, ya un par de días para recapacitar en lo que dijo, no ha vuelto a repetirlo eso. Creo que se le va a dar oportunidad a las instituciones del Estado a que hagan su trabajo. En el 2012 el Tribunal Supremo Electoral actuó correctamente, el doctor Quijano estuvo de acuerdo con la decisión de este mismo tribunal y considero que con el pasar de los días y al final, en este caso, así, si las cosas se mantienen como están, creo que también el doctor Quijano, así como el COENA, van a terminar aceptando cualquiera que sea la posición que termine siendo en estos resultados. Ok, vamos a ver, tu lectura, Rafael. Bueno, gracias Ernesto, buenos días otra vez. En un círculo de amigos donde hacemos análisis, también yo les decía el jueves pasado que si Arena ganaba en segunda vuelta con un margen, aunque fuera muy corto, el agua del mar se iba a hacer dulce. Pero parece ser que las costas sí se hicieron dulces. Es decir, y yo le he llamado a esto un fenómeno. Y le llamo un fenómeno porque lo impredecible se dio, Ernesto, en un marco, si bien es cierto, de una campaña confrontativa, pero logró repuntar, y no el mar, sino Arena, con más de 430,000 votos, cosa inédita. Ahora, yo tengo una lectura, Ernesto y amigos televidentes, porque el día 7 de marzo en el Face, yo vi una encuesta verdaderamente rara, que traía una secuencia desde el 7 de febrero al 20 de febrero y terminaba el 3 de marzo con una diferencia de básicamente el 50.2% para el FMLN y el 49.8% para Arena. Es decir, por cierto, no tiene ahí los derechos de autor, ¿verdad? Y además no se podía publicar. Entonces, a mí me parece que... ¿Tú la viste esta? La vi, abrí el Face y por ahí aparecía en un muro estos datos. ¿Pero en muro de quién? Fíjate que no, sinceramente, no te percataste. No me recuerdo, yo solo tomé los datos, me llamó la atención el día sábado. Yo tengo la presunción, Ernesto y amigos televidentes, que tanto el FMLN en su intimidad estratégica sabían del posible resultado electoral del domingo. Y en consecuencia, me imagino que los estrategas de Arena también presumían de ese resultado. Porque aquí se han dado cosas novedosas como son en un marco de campaña. Arena puede mandar a hacer encuestas para saber cómo está el FMLN y el FMLN para saber cómo está Arena. Pero ese planteamiento final de que a lo mejor de presumir y que el otro lo sabía, ¿no será que al final se cumple aquella tesis que planteaban algunos, que si el niño nace bonito, todos van a querer ser padre, y cuando el niño nace feo, perdóneme un poco el símil, nadie se hace cargo. Por supuesto, pero yo lo que estoy... Porque ahora habrán otros diciendo... Pero nosotros ya sabíamos, estábamos convencidos. No, por supuesto que cuando el general lo sabe mejor que yo, ¿verdad? Que cuando se gana la guerra un montón de generales y cuando se pierde, ¿verdad? Un montón de fusilados. Entonces, yo lo que quiero plantear también como mi primera intervención es que Arena, el frente se mantuvo muy cauto al final de la jornada, y el fenómeno del resultado es que salieron a votar casi 500,000 de personas. O sea, ese es el fenómeno real, concreto. Aquí se dio un fenómeno más social, ¿verdad? Sociopolítico. Casi 500,000 de personas adicionales. Exactamente, entonces ese es el fenómeno, que los estrategas o la visión de Arena logró eso, pues obviamente es digno de felicitarlo. Y que el FMLN logró también aumentar su caudal electoral. O sea, ahora bien, yo tengo que sentar una tesis, Ernesto. Aquí ni Arena ni el FMLN son ni perdedores ni ganadores, ¿verdad?
porque la diferencia es, aunque para hacer 1 millón falta 1 centavo, y ahí se descubre el valor de 1 centavito, ¿verdad? Y especialmente cuando va a pagar la luz. Entonces, aquí hay un solo ganador, que debería de ser la población. Esa población que con una actitud reflexiva logró aumentar su caudal electoral y ha dado una señal, parece mentira, que hay que revisar nuevamente hasta los acuerdos de paz en El Salvador. Yo vengo insistiendo, y gracias Ernesto por tomarme en cuenta, en mis Twitter. El Salvador necesita urgentemente constituir un acuerdo en el desacuerdo para reinventar un modelo económico entre y para salvadoreños. Ya vamos a hablar un poco. A ver, y estoy dejando un poco de último a general porque yo creo que es importante, digamos, examinar el discurso y algunas variables que, mejor dicho, algunos puntos que ahí se dieron. A ver, Giovanni, tu lectura previamente para luego entrar a la discusión. ¿Coincide con los planteamientos anteriores o hay distancia en ellos? No, en general sí coincido, pero mi impresión es que quizá hay 2 palabras que sintetizan o condensan lo que pasó el 9 de marzo, y esas 2 palabras son desconcierto y miedo. Yo creo que la famosa frase tan de moda de que la sociedad salvadoreña ya venció el miedo no expresa una verdad, por lo menos no una verdad verificable. Yo nunca había sentido o percibido en la atmósfera social tanta angustia y tanto miedo como los días inmediatamente anteriores al 9, el 9 y los días inmediatamente posteriores. Es como una sensación de fin de mundo cada vez que nos enfrentamos a las urnas. No es la primera vez que sucede, digo que esta vez lo sentí como muy agudo. El miedo a que gane Arena por parte de quienes se ubican, digamos, a la izquierda en el espectro político, el miedo a que gane el FMLN por parte de quienes se ubican a la derecha. Ese miedo yo creo que se agudizó en esta elección. Habría que estudiar por qué, habría que ver por qué, y creo que se expresa en las actitudes totalmente fuera de sindéresis, como dicen, de algunos dirigentes de Arena el propio día 9 por la noche, que creo que se salieron de todo tono prudente y razonable, pero bueno, me preocupa eso del miedo, de que se haya agudizado en lugar de que estemos avanzando. Por el otro lado, el desconcierto es lo que ya mencionaban aquí, el pastor Chamagua, Rafael, que se rompieron todas las expectativas, ¿verdad? Es decir, empezando por una cosa, porque hay una regla general, producto de la experiencia puede decirse que en la segunda vuelta no votan más que en la primera. En ningún caso, en la historia moderna de América Latina, eso no ha pasado. Remontar en segunda vuelta un resultado, una desventaja de 300.000 votos es prácticamente imposible. Es un milagro. Es imposible. Bueno, al punto que... Y en las condiciones que lo ha hecho Arena también. Al punto que esos instrumentos científicos, que son las mediciones de opinión pública, que parten de un método científico, objetivo, ¿verdad? Bueno, estuvieron bastante lejos de la realidad en este caso, pero muy lejos. ¿Qué sucedió? Bueno, a ojo de buen cubero uno puede soltar algunas hipótesis, pero creo que no es muy responsable. Habrá que hacer mucha investigación sociológica para saber qué fue lo que pasó y entender que aquí hay desconcierto en este momento por los resultados. Eso se expresa más bien en algunas actitudes exacerbadas y hay miedo. Bueno, general, ¿qué es lo que podemos escuchar de su persona en este momento bastante importante, cúspide de este proceso electoral? Bueno, en lo personal creo que esto demuestra una vez más la gran división que existe en la sociedad salvadoreña. Realmente El Salvador, la mitad es de izquierda y la mitad es de derecha. Pero es un escenario que lo hemos venido construyendo irresponsablemente desde hace muchos años. La guerra, no callaron los fusiles, pero siguió la guerra verbal, siguió las diatribas, siguió el intercambio de insultos aún en la Asamblea Legislativa, nuestras supremas autoridades de todos los niveles y respetando las leyes, o sea, dándole un mal ejemplo al ciudadano.
eso va creando una polarización, que todo el mundo menciona la polarización en esta sociedad, y las elecciones son el reflejo. Como dice Giovanni, hay miedo, pero es un miedo que ha sido fundado, ¿verdad? Los que votaron por Arena y que piensan que un sistema de libertades, un sistema del capitalismo funcionaría mejor en el país, claro que tienen temor a un gobierno de izquierda que va a expropiar, un gobierno de izquierda que va a ser como el modelo venezolano, bueno, que está en crisis. Que suponen sí, que suponen, pero ese es el pensamiento. Viendo lo que está sucediendo en Venezuela, que es realmente lamentable, entonces, lógicamente, por eso es que se genera el miedo. ¿Y por qué Arena aumentó su caudal de votos? Precisamente porque se incorporaron los jóvenes, se incorporaron diferentes movimientos sociales que no existían incluso, y que han dado un gran soporte a Arena por su pensamiento liberal. Entonces yo pienso que realmente aquí El Salvador está en una encrucijada, porque si nos gobierna el FMLN vamos a tener ciertos problemas, y si gobierna Arena, para la izquierda también existen otro tipo de problemas, sobre todo cuando se habla de que se van a suspender los programas sociales, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que El Salvador ha llegado a un momento en que tiene que hacer una convergencia de intereses políticos, económicos, sociales, y si queremos pacificar el país, realmente los partidos políticos que tienen esta gran responsabilidad, estos dos partidos grandes, tienen que sentarse a dialogar de veras, si realmente les interesa el país. Ahora, si quieren hacer prevalecer sus tesis, si quieren hacer prevalecer su doctrina, su ideología, entonces realmente vamos a tener toda la vida una confrontación, vamos a tener elecciones tan radicales como esta, de aquí en adelante, y va a ser muy difícil que El Salvador salga del subdesarrollo en que nos encontramos, porque si ustedes ven, gran parte del retraso económico de nuestro país en Centroamérica se debe a eso. Ningún país centroamericano es tan polarizado como este. Entonces no hemos salido de la guerra, terminó la guerra, pero la mentalidad guerrerista de algunos no ha terminado, y por lo tanto pues no podemos esperar menos. Así que esa es mi impresión a primera vista de lo que ha pasado, y esperando pues que en el transcurso de la entrevista podamos ir aclarando otros conceptos. Algunos aspectos. Por ejemplo, el tema de la Fuerza Armada. Fue demasiado, digamos, aventurado, riesgoso y quizás de mal cálculo político meter a la Fuerza Armada en este... Sí, bueno, miren, en principio tenemos que aceptar que la Fuerza Armada es una institución nacional, una institución institucional, valga la redundancia, que debe de servir al país y nunca a una parcialidad política. Por mucha incidencia que tenga el gobernante de turno en la Fuerza Armada por ser el comandante general, la Fuerza Armada no se puede plegar a los intereses de ningún partido político porque se desnaturaliza. Y que además políticamente no es deliberante. No es, correctamente, es obediente, subordinada y no deliberante. Ahora, con lo que sucedió el día de las elecciones, con las expresiones del doctor Quijano, en primer lugar yo creo que él mostró ahí una confianza en la institución armada. Él sabe que la institución armada siempre está vigilante, la institución armada siempre tiene que estar pendiente de la política nacional, pendiente de que no se vayan a desbordar las pasiones y vayan a crear una conmoción interior. Es decir, para eso sirve la Fuerza Armada. Entonces, en apoyo de la Policía Nacional Civil, que es la encargada de la seguridad pública, lógicamente bajo la conducción del presidente de la República. Pero siempre sabemos que en la Fuerza Armada, cuando suceden estos eventos, no son ajenos a la institución. Hay mucho análisis, sobre todo a niveles superiores. Se conoce los posibles escenarios que se pueden presentar posterior a estos eventos. Y a la Fuerza Armada siempre le interesa quién va a ser. Fíjate que esto fue lo que, solo para poner en contexto, esto fue lo que incluso publicó el periódico La Prensa Gráfica tras esas declaraciones. Lo tituló así, vean ustedes. Quijano dice, 2 puntos, la Fuerza Armada está lista para hacer democracia. En su momento, dice, aseguró que miembros del ejército están pendientes del resultado de esta elección presidencial y que la Fuerza Armada está lista para hacer democracia. ¿Qué significa eso? Mire, la Fuerza Armada no puede hacer democracia porque no es deliberante, es decir, ahí no se participa políticamente por ninguna ideología, es decir, pero probablemente lo que el doctor Quijano quiso decir es que la Fuerza Armada está pendiente del resultado y asume que los próximos gobernantes
van a ser positivos para el país y que no van a crear más desconcierto y más confrontación de la que ya tenemos. Es que yo creo que lo que dijo Norman el domingo, emocionalmente es válido, políticamente y electoralmente no lo es. Es decir, y la Fuerza Armada, yo creo que su misión constitucional es velar por el pedacito o mucho democrático que tenga. Interesante, muy buena acotación la que haces. Yo creo que es importante hacer alguna precisión. Y el resto tienen la palabra también, perdón. Porque justificar lo que Norman Quijano dijo, porque fue un contexto más general, no solo dijo eso, dijo ningún tribunal supremo electoral que valga va a robarnos nuestra victoria. Eso es desconocer al máximo árbitro en las elecciones. Eso es desconocer la institucionalidad del país. La Fuerza Armada, con perdón del general, no está aquí para resolver problemas político-electorales. Ese no es el papel de la Fuerza Armada. Ese es el papel del Tribunal Supremo Electoral. Resolver el problema electoral o dirimir un conflicto electoral no le corresponde ni siquiera al fiscal. Pero velar porque se cumplan aquellos cánones de una democracia. Sí, yo no he dicho que la Fuerza Armada es el árbitro electoral. No, es correcto. He dicho que la Fuerza Armada está pendiente de que como consecuencia de este resultado tan estrecho se puedan dar desórdenes, conmoción, y tiene que intervenir para estabilizar la situación. Perdón, general, me refería no a lo que usted dijo, sino a lo que Norman dijo. Es decir, ahora en este momento se está recurriendo al fiscal. Por ejemplo, hay protestas frente a la Fiscalía exigiéndole al fiscal una conducta frente al conflicto electoral supuesto o real, ¿verdad? Se habla de las salas, de la sala de lo constitucional, se habló de la Fuerza Armada y sepa Dios iba a hablar del Papa, ¿no? Para que venga a dirimir este asunto, pero para eso hay una institución, es el Tribunal Supremo Electoral, que ha seguido un procedimiento, que es el procedimiento de ley, lo ha seguido ordenadamente, en tiempos récord, y que lo está siguiendo, no ha terminado, tiene un tiempo esto. Por ejemplo, y con esto termino, decían, ¿y por qué el tribunal no da los resultados? Los dio hasta un punto y luego los dejó de dar, y ya eso genera sospecha, pero si esa misma noche tenía ya el tribunal el 99.30 y tanto por ciento, 80 y tanto por ciento del resultado. ¿Qué estaba ocultando? Nada. Pero Giovanni, el tribunal a las 7 de la noche sabía todo el resultado, si ese programa está hecho para eso. Ese procedimiento de los 3 días es una formalidad. Pero no, es lo que la ley dice, se tienen 48 horas, eso es lo que dice la ley. Técnicamente, bueno, ellos sabían cuánto ya era. Si no hacemos lo que dice la ley, entonces no sé. No, es que estoy tratando de justificar, y hablando del miedo, Giovanni, tú dijiste de que esta es una campaña de miedo, y tenés razón. Pero miedo en los dos partidos políticos. Tienes razón. Es decir, no en una sola dirección, no en una sola de las partes. Eso es algo que habría que estudiarlo también, el comportamiento de la población. Es que el comportamiento electoral fue subliminalmente también incidido en la otra campaña, que fue mucho más subliminal. Es decir, si yo repito, le van a quitar el vaso de leche a un niño, si el vaso de leche es más viejo que la maña de pedir fiado. Yo tomaba vaso de leche de los 60. Es Alianza por el Progreso. Y era buenísima. Entonces, que eso no es subsidiariedad, ¿verdad? Cuando quieren que hablemos de subsidiariedad es otra cosa. Entonces, hay miedo, yo te quito esto, te lo van a quitar. Y eso se repite, entonces esa es una constante. Ese es un escenario disidente de los resultados. Lo que yo no nos perdamos de vista en el tema del punto explosivo de todo esto, sí, que es el tema de números hoy día, es que tú que estabas planteando, por favor, y el resto. Hay una ventaja de 6.634 votos del FMLN que es muy clara. Analicemos ese. Hay unos votos impugnados que es una cantidad menor a la ventaja que tiene el FMLN. Por ley, entonces ya no se tienen que revisar voto por voto, como dicen, casilla por casilla, voto por voto, que es lo que pedía, por ejemplo, López Obrador en México, y que al final terminó siendo el mismo resultado. Bueno, eso es por ley. No puedes estar exigiendo que las cosas se hagan como tú quieras, televisadas y todos vestidos de una manera o de otra, no sé, o que participe tal o cual. La ley establece los procedimientos. Pero es un ejercicio de transparencia también, no lo puedes menospreciar el hecho de que abiertamente, públicamente digan este voto es nulo, este voto impugnado es... Es que lo hizo, de hecho mostró todas las actas el presidente del tribunal. Es que yo a lo que quiero llegar... La misión de observadores internacionales que vino a la primera elección, a la del 2 de febrero, le daba una nota al tribunal de 9 puntos. En una escala de 10, eso es impresionante.
9 puntos, no lo dice Giovanni Galeas, no, lo dice la misión de observadores. Y en este caso, sus primeras declaraciones le preguntaron ayer a un representante de la OEA, un periodista le dijo, bueno, se hablaba acá ya de fraude, y él dijo, ni siquiera es correcto plantear esa pregunta. Esa fue la respuesta. El responsable de la OEA. Ni siquiera es correcto plantear la pregunta, porque no hemos encontrado el menor indicio que nos lleve a lo ratifica ahora en uno de los periódicos. A ver. Mire, yo considero que en relación al tema del Tribunal Supremo Electoral, yo estoy totalmente de acuerdo, creo que ni siquiera es correcto plantear esa pregunta, creo que el Tribunal Supremo Electoral ha demostrado ser transparente, no sé qué más podría hacer para hacer las cosas transparentes. Es obvio que aquí no solamente está esa realidad, sino que también están las emociones jugando. Si nosotros, cualquiera de nosotros se pone en los zapatos del doctor Quijano o en los zapatos del Coena, ciertamente reaccionaría de esta forma después de ese esfuerzo titánico que han hecho en las últimas 4 semanas para subir cerca de 439,000 votos, que a mí me gustaría saber cómo lograron convencer a tanta gente. Ese es el punto, por eso yo me quedaba y regresé al tema. El miedo a Venezuela los convenció a esas personas. El miedo por lo menos en gran parte, entonces el tema por supuesto, por eso hablo de miedo. Es que, ¿cuál fue el factor nuevo? Mira, la primera elección la definió... Pero el FMLN también subió... El caso Taiwán, la primera elección. El caso Taiwán apareció casi fortuito en el panorama, ¿verdad? Y nadie contaba con que el señor Flores iba a hacer lo que la desfachatez que fue hacer a la Asamblea, de autoincriminarse. Eso definió prácticamente la primera elección. La segunda elección la define un Ferrari y Venezuela. Toda una rumorología en torno a 2 casos. El principal asesor de Arena es un experto en rumorología y no es que yo lo especule. Eso es parte de su presentación oficial en su página institucional web. Al final el señor Rendón, poniéndole nombre a la figura, terminó siendo efectivo entonces en la campaña de Arena, porque hasta el 2 de febrero se había presumido que le había hecho daño a la campaña. ¿Es una pregunta o es una pregunta? Es una funcionó pregunta. El miedo a Venezuela fue un factor importante, porque el anticomunismo en El Salvador primero fue primitivo, cerril, me refiero a los tiempos pre-Ancesal, a los tiempos de 58 y tal, ¿no? Cuando la contrainsurgencia era orejismo prácticamente y golpe, machetazo, pues después se tecnificó ya más esta cuestión. ¿Qué elementos y voy a regresar de nuevo al tema para cerrar un poco este capítulo del estudio que estamos haciendo del fenómeno electoral que ha ocurrido? ¿Qué miembros de la Fuerza Armada estarían pendientes de este resultado de la elección, como en algún momento exacerbadamente o políticamente dándole validez a eso? ¿Quieres nombres tú? ¿Cómo? ¿Quieres nombres? No, me pregunto si es que existen o es que verdaderamente es como dijo los hombres de armas. Si estarían interesados en qué, ¿cuál es la posición? Mire, la Fuerza Armada no puede estar ajena a un evento de esta naturaleza. Son hombres de armas con misión institucional, pero tienen corazón político. Para poder defender al país se tienen que considerar diferentes factores en un análisis para sacar conclusiones. Y un futuro gobernante para el país, que es el comandante general de la Fuerza Armada, es de un gran interés para la Fuerza Armada. En primer lugar, para ver cuál va a ser su conducción institucional, cuál van a ser sus aportes en la defensa nacional, que es la principal función de la Fuerza Armada, cómo va a ser su conducta para que la institución pueda servir mejor al país. Y hemos tenido presidentes de diferentes tipos, o sea, cada personalidad es diferente, su conocimiento sobre la materia de seguridad y defensa es diferente, su forma de actuar, su ideología, todo eso influye. Entonces, en la Fuerza Armada, por supuesto que están los primeros que tienen que estar interesados en los resultados es el alto mando, luego los señores comandantes, después vienen los oficiales de tropa y en fin, todas las jerarquías tienen que estar interesadas. Para cerrar este capítulo, entonces, concluimos a que era válido el comentario desde el punto de vista político, pero no desde el punto de vista... Es que es lógico. Es que es lógico, emotivamente. Bueno, si hablamos de asuntos emotivos y salido de las casillas, qué mejor ejemplo que el señor presidente en sus programas de radio. De la emoción le florece al señor presidente. Entonces, digamos, por la emotividad del momento, hay una emotividad. Luego hay una reflexión, ¿verdad? Creo que es válido ahí, hay una profunda reflexión. Está pidiendo algunas cosas, yo no estoy de acuerdo, que son lógicas, y es que mira, yo quisiera que el presidente no ha hecho llamados a la guerra. En cambio sí, hace unos meses Mario Valiente, Giovanni, si el FMLN, Arena, dijo que se iba a alzar en armas, hubiera perdido por 6,000 votos,
mejor ni pensemos que No, estuviera no quiero- pasando. no quiero es decir, imaginar que estuvieran va a pasar. también en una situación muy irritada, ¿verdad? Eso es lo más normal del Precisamente mundo, por ¿verdad? eso es importante, Rafael, precisamente por eso, démosle la vuelta. A ver, Ajá. viene el fiscal, por decir una cosa, por una puntada de humor, como él dijo la vez pasada, y impugna el resultado que dé el Tribunal Supremo Electoral y dice que se anule la elección porque hay un procedimiento inconstitucional por algo y algo, que si hay un procedimiento inconstitucional sí le toca hablar al fiscal, vea si se ha violado la Constitución. Bueno, supongamos que pase eso y que gane en efecto Arena por 1.300 votos, como dicen algunos de sus voceros, que es con la cantidad que han ganado ya, 1.300 votos. No sé cómo pueden decirlo si no se ha terminado el escrutinio final, pero aceptemos que eso pasa. ¿Tú crees que una manifestación conducida por Norman Quijano y por Roberto Dawison, hijo, tenga la potencialidad destructiva que puede tener una manifestación de calle roja conducida por quienes los condujeron en la guerra? ¿Tú crees que no es altamente destructiva esa posibilidad para El Salvador? No, la gente de Arena no tiene cultura de protesta callejera, son señoras con tacones altos. La gente del FMLN tiene de los 60 una cultura muy cultivada de protesta callejera. Sabe la izquierda pelear en la calle de El Salvador, eso lo aprendimos, lo cultivamos. Giovanni, yo quisiera que ni se nos, quizás Bueno, que dejáramos el tema. entonces no juguemos con eso, no andemos haciendo llamados a la guerra. Por supuesto que es lo que nos ha Ya llevado lo había también a hecho estas Mario confrontaciones. Valiente Porque diciendo... esto es una cosa, hablando de miedo, a mí lo que me da miedo, que en este país hay el 12.8% de analfabetas, hay extrema pobreza. Así es que Eso es la un verdad problema. que el verdadero miedo está en cómo sacamos adelante el país. Ahora bien, definitivamente aquí se respetan el resultado, sea 20 o 30 o 6,000 votos. O un voto. O un voto. Eso pues. estamos clarísimos. Y mi Arena debe de hacer llamados, ¿verdad?, para insubordinar al espectro de la derecha, ni mucho menos el FMLN, que obviamente es especialista en esa actitud violenta, lógica de reclamo. De reclamo. Aunque en esta los papeles invirtieron. Ha sido más violento el discurso. Correcto. El discurso del profesor por eso, Sánchez pastor, Serén. yo creo que esa es la actitud, ¿verdad? Y a mí me agrada porque estamos debatiendo con mucho respeto. Claro, por supuesto. Ideas sobre las ideas, ¿verdad? Y yo le tengo un profundo respeto desde el presidente al FMLN. Claro, mis declaraciones es un poco fuerte, pero es que también solo es el primero entre los iguales de salvadoreños, ¿verdad? Entonces, claro, esa es la democracia. Esa es la democracia. Un respeto para un profundo respeto. Yo, Rafael, te voy a decir, y a ustedes, que yo estoy profundamente impresionado porque, y no lo digo por un ejercicio de vanidad personal, pocas personas han sido tan críticas, incluso hasta el extremo del sarcasmo con el FMLN como este servidor, y no me refiero a prácticas privadas de cafetín, me refiero a publicaciones firmadas con mi nombre y apellido diciendo tal y tal cosa creo del FMLN, de un FMLN que entonces se había movido al radicalismo más extremo, ¿verdad? Y lo dije y lo sostengo, pero el FMLN hizo algo en esta ocasión. Empezó la jugada con aceptar a un candidato externo, que era Mauricio Funes, un candidato con pinta de moderado, ¿verdad? Y externo a sus filas, no un comandante. Pero el FMLN ahora ha hecho una serie de cambios, una serie de acercamientos al centro político, que creo que los llevó a ganar con tal puntaje la primera vuelta y a ser elegibles. Este FMLN, que se mostró el mismo 9 de marzo, con Óscar Ortiz y con Salvador Sánchez Serén, sensato, moderado, incluso en el tono de voz. Y el de hoy en la mañana, en la conferencia de prensa, con argumentos razonables, objetivos, con respeto a la institucionalidad, hombre, bueno, yo tengo que aplaudir, pero lo otro, los llamados a la guerra, no puedo aplaudir. Ok, interesante. Voy a hacer una pausa comercial porque voy atrasado en ello, pero necesitaba llegar, digamos, al nivel de debate que quería encontrar. Yo creo que sí, hemos tenido elementos muy importantes, insumos que voy a introducir más adelante para seguir con este análisis y con esta, digamos, discusión. Me interesa también conocer la opinión de ustedes, @diálogo21 es nuestra dirección en Twitter para que nos escriba. Recuerde que somos un medio de comunicación pluralista, muy abierto, muy democrático y su participación cuenta acá en Megavisión. Vamos a una pausa comercial. No hay nada de qué extrañarse, pues. Siento de que la población está dividida
un 50 y un 50, pero por un mínimo margen ha ganado el otro partido, así de que hay que aceptar los resultados. Nosotros esperábamos de que sí diera los resultados para que toda la gente, el pueblo salvadoreño estuviera consciente de todo lo que pasaba. Yo pienso que sí ha sido legal. Bueno, las acusaciones, ¿verdad?, de diferentes partidos, yo pienso de que sí ha sido bastante transparente. Bueno, gracias una vez más por estar con nosotros, gracias por acompañarnos, el pastor William Chamagua, Rafael Mengíbar, el general Humberto Corado Figueroa y Giovanni Galeas esta mañana, precisamente en una discusión, en un diálogo, en un debate muy importante, en la que estamos centrando varios elementos muy importantes, ¿verdad?, sobre la necesidad de buscar, digamos, respuesta a aquellos elementos o eslabones que han salido tras este fenómeno electoral vivido el pasado domingo. General, a lo mejor para introducir nuevos elementos que usted tiene en lo que se ha dicho, y el resto también tiene la palabra para seguirlo debatiendo de manera muy respetuosa. Sí, mire, con mucho respeto y responsabilidad voy a expresar lo siguiente. La verdad es que el Tribunal Supremo Electoral no ha sido un árbitro como nosotros los salvadoreños quisiéramos. No nos engañemos, el Tribunal Supremo Electoral está parcializado a favor del FMLN. Sabe hacer su trabajo técnicamente y se lo admiro, y su trabajo de manejo del evento electoral es excelente. Yo creo que hasta ha alcanzado estándares internacionales, los resultados los hace oportunamente, pero ha cometido una gran cantidad de fallas que han ido en detrimento del partido Arena. Y ustedes lo conocen. En primer lugar, la misma conformación del tribunal no es equitativa. El hecho de que un magistrado ex arenero se haya manifestado claramente a favor del FMLN lo desnaturalizaba y lo descalificaba de inmediato para que este señor hubiera sido retirado del tribunal. No se hizo. Es decir, yo considero de que hay dados cargados ahí dentro del tribunal. Lógicamente no se puede engañar tan impunemente a la opinión pública ni a los contendores políticos, y por lo tanto hay que guardar cierta apariencia de legalidad y cierta apariencia de legitimidad, pero la verdad es que, y no lo digo yo, lo han dicho los diferentes personeros de Arena, desconfiamos del Tribunal Supremo Electoral, y por eso es que hay estas reacciones. Si nosotros confiáramos en un Tribunal Supremo Electoral imparcial, constituido por personeros que no pertenecieran a los partidos políticos, que supiéramos que realmente van a hacer un trabajo correcto, yo creo que estas manifestaciones de duda y de reclamos no se estarían dando. Y si no, veamos, por ejemplo, a mí me impresiona cuando en Chile el mismo gobierno maneja las elecciones. ¿Y quién da los resultados finales de una elección? El subsecretario del Interior. Aquí, si nosotros le diéramos al ministro de Gobernación que condujera las elecciones, pondríamos el grito en el cielo, porque lo primero que haríamos, diríamos que no es legítimo, que no tenemos confianza. Y entonces quisiéramos que en el futuro se hiciera una reforma constitucional para que el Tribunal Supremo Electoral realmente se despartidice y que esté constituido por personas idóneas, por personas no partidarias, que verdaderamente sean garantías para que los eventos electorales sean justos y sean más limpios. A ver, Pastor Chamagua. A mí me parece bien la acotación y estoy de acuerdo con el general, solamente que me gustaría agregar que hoy que el Tribunal Supremo Electoral está en las manos, por decirlo así, del FMLN, creo que se ha comportado con muchísima más transparencia que lo que se comportó cuando el tribunal estaba en las manos de Arena. Y yo creo que la gente de Arena, con todo el respeto debido, no tiene la moral para reclamar que este Tribunal Supremo Electoral no tiene toda la transparencia que debería idealmente tener. Considero que no solamente el Tribunal Supremo Electoral, sino todas las instituciones del Estado, la Corte Suprema de Justicia, etcétera, deberían de estar siendo guiadas, dirigidas, representadas por gente no partidaria. Yo creo que en el fondo todos tenemos un gusanito ahí que nos lleva a identificarnos más con uno o con otro, pero creo que en la medida que sea posible se debe de tomar en cuenta ese ideal
que tiene que ver con el respeto que la población misma necesita y merece. Yo estoy totalmente de acuerdo que el magistrado Walter Araujo ha cometido un irrespeto no solamente a la población, sino a su misma persona. A mí me da mucha pena ajena en este caso, como diría mi abuelita. He sentido muchísima pena ajena, más que todo cuando el magistrado Walter Araujo se expresa tanto a través de la red de Twitter, dice cosas como que a veces yo siento, y no lo estoy ofendiendo, estoy expresando una opinión, tratando de ser lo más respetuoso posible, pero creo que el magistrado Walter Araujo se ha comportado como un niño que está muy resentido, un niño que está muy amargado. Creo que él ha perdido el derecho a expresarse, porque lo ha hecho de una forma muy incorrecta. El mismo hecho de decir yo voy a votar por el FMLN es totalmente incorrecto, más que todo cuando es parte de ese Tribunal Supremo Electoral. Con el agravante de que era ya en tiempo de silencio electoral. Por supuesto, en ese momento de silencio es totalmente inadecuado. Yo considero que el Tribunal Supremo Electoral debería de comenzar por sancionarlo a él. Creo que también es una burla el tipo de sanciones que le ha puesto al presidente de la República por las cosas incorrectas que ha cometido en este momento, que al final ese es otro tema que a mí me gustaría también saber, y eventualmente a lo mejor lo sepamos, si el presidente de la República terminó ayudando o terminó dañando al FMLN, porque después de la primera ronda electoral, en realidad el FMLN fue muy poco lo que aumentó, y no sé si el presidente debió haberse callado y no haber seguido al menos. Giovanni ya dijo de que el factor Taiwán incidió mucho en el primer sí, en la primera ronda, pero estoy hablando de la segunda. Ahora, y eso fue gracias a una denuncia pública hecha en este caso por el presidente. No sé si el impacto. No, estoy hablando de lo que sucedió después de esa primera vuelta. De seguir el martillando. De seguir el martillando. Vamos a ver cuál es tu análisis y el resto. Al respecto, Pastor, yo sé que el presidente tiene un estilo polémico, digamos, bastante particular, ¿verdad? Único. Rafael hablaba de eso en su intervención. Yo sé eso, pero son estilos. En cuanto a tener un tipo de estilo, incluso de estilo personal y hasta de vida, recordemos que un gran presidente norteamericano como Kennedy tenía se tomaba sus libertades, digamos, con las muchachas de Hollywood, ¿verdad? Porque no era solo Marilyn Monroe. Eso así es. Bueno, un presidente de la altura de Bill Clinton tenía sus deslices, que casi pierde la presidencia. Se tomaba sus libertades, o sea, que también. Hay estilos parecidos. Esos son estilos, pero eso no quiere, no es que se esté comparando con el presidente. No. Mira, lo que pasa es que y si se compara es válido. No, Pastor, lo que yo quería decir. La temporada de la tecnología es diferente, la que ha vivido este periodo presidencial a las que han existido en el pasado. De todas maneras. Antes ni teléfonos, era bien raro encontrar un teléfono con una cámara y eso no podías tener. Sí, pero de todas maneras, al recordar a Kennedy o a Bill Clinton, hablamos de grandes problemas del mundo, eran líderes mundiales. Sí. Al hablar de Mauricio Funes, no podemos hablar de su estilo personal. Eso es estilo personal, como Duarte tenía el de él. Por eso lo digo. Todos los presidentes han tenido su estilo. Lo que pasa es que es más abierto. Lo que Mauricio Funes puso en la tela del juicio, más allá de su estilo, de cómo lo dijo, de la emocionalidad que señalaba Rafael y el pastor, más allá de eso, es una agenda de grandes temas de corrupción en el país que son altamente importantes, ni siquiera por las cantidades, que ya son escandalosas. 1.800 millones en el caso Selenel, según el fiscal. Más de 700 millones en el caso Duke Energy. Más de 200 millones en el caso Nejapa Power. Y bueno, y si empezamos a contar y vemos pensión y vamos para atrás, el presidente Funes lo que hizo fue poner un modelo de gestión gubernamental en el banquillo de los acusados, porque se cometieron muchas irregularidades. Y estamos hablando no de estilos de personas, que este se robó 10 pesos y el otro, no, es algo que pasó en todo el proceso privatizador. Y hay que aclararlo, y esa agenda no se puede detener. ¿Y qué va a pasar si Arena gana? ¿Le van a entregar la GEO a los italianos? ¿Qué va a pasar si Arena gana? ¿Se detiene ese proceso? El proceso de investigación, que es legislativo y es fiscal. Porque lo que el presidente hizo el último sábado, yo lo pensé mucho, ¿será prudente, será correcto el presidente un día antes de las elecciones esté sacando 2 casos de corrupción más?
Aparte de los que ya habían, ¿verdad? Sale con el caso. Y ahí viene la pregunta, si ayudó o no ayudó electoralmente al FMLN. Yo creo que es necesario. Te hizo una pregunta. Yo creo que es necesario hacerlo. No hasta el 2 de febrero, sino más bien en la segunda ronda, en el último mes. Porque claramente la actitud del presidente, todas esas denuncias que el presidente hizo, dañaron profundamente a Arena. El caso del expresidente Flores ciertamente ayudó. Pero si querés yo la contesto. La pregunta es si pero la segunda, contribuyó o no. ¿Sabe por qué, pastor? Porque es un principio general estratégico, el general lo sabe, que es usted acosa al enemigo y lo va a cohesionar. Y el presidente Funes llevó a un extremo el acoso y cohesionó al partido, le dio miedo. En la segunda vuelta, sí, en el último mes. Entonces, Arena. Es posible que haya terminado. Yo coincido, y si no coincidiera, se lo dijera con respeto al pastor. Definitivamente empachó el presidente a la población. Así, empachado, pues tomó más leche de la adecuada, ¿verdad? Y no de Carito. Es decir, para mí el presidente hubo un exceso, allí también se produce cognitivamente. Es como cuando uno en lugar de advertirle y proteger a un niño, le grita. Lo más probable que por eso hasta para atender a un posible suicida hay que llegarle con mucho tacto y no a tirar de la ventana. Entonces a mí me parece que ahí quizás el famoso dicho popular que por santiguarse se arañó el presidente. Yo creo que ahí hay una tesis para mí, y que para mí esto también es un laboratorio, hay una ciencia social, hay una ciencia electoral en este momento con efecto al resultado. Ahora bien, yo coincido que definitivamente hay incidencia en cuanto a la denuncia de la corrupción, venga de donde venga. Parece ser que este país tiene ya ansiedad de ver preso a un presidente. No sé cuál va a ser el presidente, esa es otra historia, ¿verdad? Pero de igual manera que el próximo gobierno, sea el FMLN o sea Arena, legitimado, ¿verdad?, por el pueblo, autorizado por el Tribunal Supremo Electoral, con todos los formalismos de la ley, pues tendrá que seguir investigando esto y prever efectos de corrupción. Sí, mire, yo creo que la denuncia política, como la hace el presidente contra la corrupción, pues unos podemos estar de acuerdo, otros no podemos estar de acuerdo. A mí el estilo realmente no me parece el más adecuado, porque le resta dignidad a la presidencia. El presidente tiene que ser un hombre serio, un hombre tranquilo, que genere hacia la población confianza. Y eso pues con esos exabruptos no se logra. Pero básicamente lo que quiero decir es que cualquier denuncia que se haga de una pequeña corrupción o una gigantesca corrupción tiene que tener fundamentos, tiene que tener pruebas, y están los tribunales para poderlo ventilar. Y aquí se hacen denuncias por medio de la prensa, se dan casi por cierto todo lo que se dice, incluso se condena al que está señalado, y a lo mejor hay muchas cosas que no están siendo. Pero ahí hay dos cosas importantes que debatirlas en cuanto al planteamiento suyo, y se lo traslado al resto. Si no hubiese sido por la denuncia hecha por el presidente, aunque no debería de serlo él, el país no hubiese conocido el tema de los costalitos. Bueno, uno, y dos, si esto no tuviese, digamos, fundamento, una denuncia pública hecha por el presidente, llámese mal o bien, como usted dice, sí, pero el caso no tuviese, digamos, pruebas contundentes. Giovanni acaba de decir algo bien cierto. Tú lo calificaste a Francisco Flores como llegó a hacer su declaratoria incriminatoria. No sé cómo fue que el término. ¿Cómo? Se autoincriminó. El problema dejó de ser político y pasó a ser un problema judicial. La pregunta ahí también es dónde está el expresidente Flores. El problema, el problema, ¿sabe cuál es? Sí, general. La intención con que se hace la denuncia. Si el presidente Funes, su intención era dañar al partido Arena, dañar al expresidente Flores y ponerlo en la picota ante la opinión pública, pues lo logró. Pero no ha logrado que se demuestre que realmente lo que está señalando, pero voy a terminar, de lo que lo está acusando se haya comprobado. Puede ser que sea cierto, yo no estoy defendiendo, puede ser que no sea cierto, pero no es el presidente de la República el que va a determinar eso, va a dar ese veredicto, van a ser los tribunales. Sí. Entonces, si el presidente Funes hubiera querido hacerle un favor a la República y a la sociedad, lo demanda, lo denuncia por los canales institucionales de los tribunales, y ahí que siga su curso hasta que se determine una pena o una absolución. A eso me refiero yo, es decir, la intencionalidad de él, más que denunciar el hecho, fue dañarlo políticamente.
Pero, mire, general, y coincido con usted en algunos aspectos. En una campaña política, yo siempre he sostenido, casi se vale de todo. Sí. El casi, para mí, tiene dos connotaciones importantes. Una, el casi no debe de ser una campaña excesivamente demagógica que llegue a la intimidación fatal de la población más marginada. A mí me parece una profunda injusticia electoral en ese aspecto. Y la otra es que el casi no debe llegar al crimen. O sea, para justificar un triunfo electoral. Claro. Definitivamente. Ahora bien, claro, Ernesto tiene razón. Si un presidente o un ciudadano denuncia actos de corrupción de este gobierno, de Arena, pues está actuando en su legítimo derecho. ¿Sí? Si es que, y yo quiero también acotar otra cosa importante, amigos televidentes. Correcto. Hace falta en El Salvador. ¿Y no fue el canal correcto para usted lo que hizo el presidente? No, porque lo públicamente y no lo ventiló por los canales oficiales que debió haberlo hecho. Es que, bueno, tenía que haberlo hecho de esa manera, pero como la estrategia electoral es igual que la estrategia electoral del otro partido, de tratar de descalificar e inducir, ¿verdad? En el caso, último caso de un vehículo que parece Batman sin vampiro, pero sin murciélago, ¿verdad? Pero que trae connotaciones también político-electorales. Es que eso es válido en todas partes del mundo, el marketing. Ahora bien, aquí hay una lección aprendida, donde Arena y el FMLN, todos tenemos que aprender. El país necesita modelo de político, modelo de militar, modelo de pastor, modelo de sacerdote. Yo fui monaguillo y me comía las hostias no consagradas, por cierto, ¿verdad? Me probaba el vino. Pero lo que le quiero es modelo de persona, ya sea el presidente, el ministro, ¿verdad? No quiere más abuso de poder. Eso es lo que quiere la población. Yo quiero hacer una precisión, con perdón de nuevo, general, pero no es muy cierto lo que usted dijo de que el presidente no presentó ante las instancias adecuadas legales sus denuncias. Es tan así, general y amigos, de que sí se presenta, él hizo la denuncia pública, pero pidió dentro de la denuncia que esos casos que él presentaba los fuera ventilando, en un caso de la Asamblea Legislativa vía comisión especial, lo cual es absolutamente legal, y en el otro caso la Fiscalía, y tanto así que la mayoría de sus denuncias ya estaban presentadas a la Fiscalía. Los dos últimos casos que presentó, tanto el del fideicomiso como el último caso, fueron presentados casi al principio de su gobierno. Pero no permitió que estas instituciones dieran su veredicto. En el caso no permitió que se desarrollaran. No, están en curso, pero simultáneamente hizo la denuncia en términos para causar daño. Eso es lo que es claro también. A eso me refiero yo. Las instituciones jurídicas aquí en El Salvador todavía no están a la altura de lo que el país está exigiendo en estos momentos. Si es que Gerson Martínez llegó un tráiler de más de 22,000, más de 22,000 Entonces el presidente Funes ha presionado para que se pongan a esa altura las instituciones. Por supuesto, porque también esa es una forma de juzgarlo, de hacer juicio, un juicio público, porque si el fiscal no actúa, como ha estado siendo acusado el fiscal de que no actúa en el caso específicamente del expresidente Flores, entonces al hacer eso el presidente, el país, la ciudadanía juzga, que es otra forma también de hacerlo. Por supuesto. Bueno, voy a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, me interesa nuevamente seguir con el conocimiento de la realidad y de opinión que usted tiene. El día de ayer, en el programa En Directo con Ernesto López Radio, teníamos también este otro elemento que es bien importante ponerlo en discusión. Es decir, ¿cuáles son, digamos, aquellos elementos que van a determinar el tema de la gobernabilidad? Una vez el Tribunal Supremo Electoral determine quién es el ganador de esta elección, que por el momento no se sabe, hay tendencias, y no quiero ser irresponsable y hago de nuevo esta acotación, en vista de que algunos estarían preguntando por qué no tener a los candidatos hablando sobre el tema. Yo creo que porque no es el escrutinio final que termina o el jueves en la noche o el viernes en la mañana, según los tiempos legales, define eso. No son los candidatos ni nosotros. No son los candidatos. Por eso es bien importante la opinión de ustedes en el análisis, y por eso me he centrado en ello. Sí, ¿verdad? Claro. Voy a seguir el curso para tratar la manera de no exacerbar ánimos ni de un lado ni del otro. Pues. Ahora, si nos invitas cuando estén los candidatos, pues venimos. Bienvenido. Y así será. Voy a una pausa comercial. Continúe participando. 7 con 32 minutos, ¿sí? Lo van a invitar a la toma de posición.
El pueblo pues hizo lo que tenía que hacer, va. Puso de su parte. Del resto les toca ahí los señores políticos. Lo que se ha dado, pues se ha dado, ¿verdad? Y si esos fueron los resultados, el tribunal pues ha sido bastante transparente. Hay que esperar el resultado final y primero Dios mantengamos la paz, ¿verdad? Es lo más importante, creo yo. Estar tranquilos y que venga lo que venga. Los tiempos ha pasado los resultados y muy bien ha estado todo. Se ha bien organizado pues todo el trabajo del tribunal. La siguiente sección es por cortesía de la Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Interesantes los comentarios que nos están haciendo llegar a ustedes a través de las redes sociales. El tema de la gobernabilidad, ¿cómo ustedes visualizan al país, digamos, bajo la asunción de un partido que lleva la delantera en términos de número y que entra a la discusión? Partamos del FMLN como tal, como ganador de estos comicios. A ver, ¿cómo creen ustedes que se van a atender esos puentes de entendimiento, o es que nos va a seguir abrigando, digamos, esta sombra de la duda de que los comicios a lo mejor le fueron quitados al partido Arena? El general insistía en que definitivamente estamos entre la derecha y la izquierda. Electoralmente creo que así se ha diseñado esto. Irresponsablemente, lo dijo él. Ahora, la irresponsabilidad consiste que no es un defecto ser de derecha o ser de izquierda. El asunto es si ser de izquierda es consecuente con la población en el orden económico, educación, ecología. Yo lo he insistido en la campaña. Esos temas no quisieron tocarse, ni de Arena ni de FMLN. No, lo que es irresponsable, ¿verdad, Rafael? Es que por ser de izquierda, por ser rojo, tenga que terminar en una tumba y El Salvador tenga que hacer una tumba para ti. Pero es que fíjate que por último, si los pandilleros... Eso es irresponsable. Los pandilleros no tienen canciones... A estas alturas ya no debería existir eso. El asunto no es una canción en el fondo, perdóname. Los pandilleros no tienen canción y no le cantan ni un alabado a los 9 que se matan diariamente. Ayer mataron a una niña. No, pero estamos hablando de las pandillas. No, espérame. Esto es un partido político. No, es que la política es precisamente para tocar los problemas reales de la criminalidad y la violencia, de las pandillas, de la ecología, de la educación. Aquí no se quiere hablar de planificación familiar. Yo sí quiero hablar de planificación familiar. ¿Saben ustedes que en el mundo cada día hay más o menos 340,000 partos diarios? Y en El Salvador hay por lo menos 38 a 40 nacimientos diarios. Multipliquemos, por el amor de Dios. Ya te vas a meter en problemas con quienes... No. Lo que estoy tratando yo sé es... que tú lo estás diciendo por el tema de la sobrepoblación y el efecto social que eso causa. Exactamente. Aquí, izquierda o derecha, eso no es exactamente el punto. El punto es, si Arena se va a reinventar y volver realmente a una filosofía de lo que el pueblo demanda, no para ser de izquierda, sino que para ser integralmente salvadoreño, con planteamientos económicos. Se tiene que hablar de la deuda pública, Ernesto. Se tiene que hablar de la criminalidad y la violencia juvenil. Se tiene que hablar del analfabetismo. Señores, estamos en un país con una situación bastante crítica geopolíticamente, geográficamente. Aquí hay 7 volcanes que están temblando constantemente y unidos hasta... Los volcanes nos unen con toda América Latina. A ver, mira, tú pusiste otro tema que me gustaría analizarlo desde el punto de vista de la gobernabilidad. El tema de si los partidos políticos y la dirigencia van a tener que hacer introspectivamente una reflexión sobre estos resultados. ¿Va Arena a tener que reacomodarse? ¿O está de alguna manera la dirigencia envalentonada por estos resultados y que de alguna manera le van a decir, aún siendo como nos criticaban, nosotros les hemos dado el resultado de esto a los areneros, ¿no? Cuando yo hablé y el resto tiene la palabra, de un modelo de gestión gubernamental puesto en el banquillo de los acusados, en este caso por el presidente Funes como actor protagónico, digamos, aunque interviene en la Asamblea Legislativa y la Fiscalía General de la República, puso casos como Selenel, como Duke Energy, casos emblemáticos que sucedieron en el sector eléctrico. Dejó por fuera, por ahorita, el tema pensiones, el tema de la banca, que fueron los que iniciaron el proceso privatizador. Cuando yo hablé de esto, me refería a un emblema, a una frase emblemática del proceso privatizador, que era soluciones
privadas a problemas públicos. Eso se decía. Porque el sector público es ineficiente, se roban el dinero, lo despilfarra, entonces los privados son más eficientes, entonces hay que trasladar los activos del Estado, los bienes del Estado, a que lo manejen los privados. Eso fue lo que se hizo. Y eso es el centro de algo que se llama neoliberalismo. Y no estoy hablando, no es una acusación política de ser neoliberal, es una categoría política, sociológica, neoliberalismo. Eso es. ¿Y qué pasó? Pasó el caso Selenel. Pasó el caso Duke Energy, pasó el caso Nejapa Power, muchísimo dinero perdido, muchísimo, y unas irregularidades con el tema de la banca, de cómo se reprivatizó la banca y de qué pasó con las pensiones, que hay que revisarlo. Esto no es subversivo, esto es de justicia. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Si Arena llega al poder sin reinventarse, sin modernizar sus estructuras, sin democratizarse internamente, y continúa creyendo que hay que darle soluciones privadas a los problemas públicos, entonces el pequeño grupo de empresarios poderosos al que llamamos G20, digo porque así se le llama en los medios y en todas partes, son los únicos que se favorecen de esas políticas, porque fueron los únicos que se favorecieron de ese tipo de políticas. Decían que iba a rebalsar el dinero, nunca rebalsó, sencillamente porque el dinero se reinvierte arriba, no cae. Las empresas no fue que llegaron a un límite de capacidad de obtención, sino que se expandieron, crecieron. Crear un modelo que es la gran deuda de los acuerdos de paz, por el amor de Dios. No se puede gobernar, pero ese modelo no puede ser creado a menos que los mismos políticos, los líderes políticos, por supuesto, comiencen a respetarse entre ellos mismos y a respetar también. Y no hay gobernabilidad posible, a eso me refería. Que en la Asamblea Legislativa ya se discuta en serio estas temáticas, no están cambiando de partidos políticos. Si no tienes el tema de la inclusión, no hay posibilidad de gobernabilidad. ¿Y qué está pasando en América Latina? La mayoría de países son gobernados por la izquierda en América Latina ahorita. Esa es la tendencia desde hace rato, desde hace por lo menos 10 años en América Latina. Creo que comenzó con Lula, siguió con Chávez, Evo Morales, Correa, bueno, en fin, los Kirchner. Por supuesto que hablar de izquierda no implica el mismo modelo, son diferentes modelos. No, son matices de izquierda, pero lo importante es que todos tienen en común algo, incluyendo sus errores y la crítica necesaria que hay que hacer a estos modelos. En el caso de Venezuela, por ejemplo, que no se puede aplaudir la unilateralidad con la que actúa su actual presidente, o los niveles de polarización a los que sometió el mismo Chávez a su país. Pero bueno, ¿qué tienen en común? Un afán de inclusión en Ecuador, en Bolivia. ¿Cómo vamos a revertir el modelo boliviano? Por primera vez en la historia, desde que vino Colón, se incluye a los indígenas en el proyecto nacional. Eso, hombre, eso es impagable. Eso no hay manera de que solo porque un señor ideológicamente tan atrasado le diga el emplumado Evo, porque es indígena y porque usa chamarras o ponchos en vez de traje de casimir. Un señor acá, editorialista, le dice así, el emplumado ese, porque es indio y porque incluyó a los indios. Ahí no vuelve la derecha a gobernar, Ernesto, nunca vuelve a gobernar la derecha. Quien no incluya, no gobierna, y no hay gobernabilidad sin inclusión. Su lectura sobre este tema, ¿qué cree? ¿Hay una recomposición interna de los partidos a partir de estos resultados? Tanto en el uno como el otro. Yo creo que la gobernabilidad del país, que es algo indispensable para el futuro, es una situación que los partidos políticos, de acuerdo al resultado que se ha producido en las elecciones, están obligados a entenderse. No pueden gobernar ya de espaldas a las otras ideologías, a los otros sectores nacionales. Hay que hacer un acuerdo nacional, pero un acuerdo nacional que sea supervisado, que dé resultados, que produzca beneficios para la población, que nos dé bienestar, sobre todo a los sectores más desfavorecidos. Hay que armonizar con los diferentes sectores. El próximo presidente no puede seguirse peleando con los empresarios. No puede realmente fomentar esa división que genera, además de desconcierto, genera desempleo y desconfianza para futuras inversiones. ¿Cuál debe ser la posición de los empresarios versus el gobierno? No, la posición de los empresarios. No seguirse peleando con los presidentes. La posición de los empresarios. ¿Seguirse? Peleando. No, es que aquí para el pleito necesitan dos. ¿Sí? Para un baile se necesitan dos. Para un pleito también. Ahora bailan en grupo. General. Quiero terminar, mire. Ahora ya no les de pareja. Quiero terminar. Por supuesto, cuando hablo de que el presidente no debe
no debe combatir a los empresarios, tiene que ser un intercambio, sinergia, ¿no? una sinergia. Debe ser mutuo el respeto. Exactamente. Se tiene que gobernar en base a objetivos nacionales. El país tiene que ser primero, después los sectores y después los políticos. Es decir, buscando más el beneficio de la población, sobre todo a aquellos sectores que tienen más necesidad. Entonces eso cualquiera de nosotros lo entiende. Lo que pasa es que no es fácil llevarlo a la práctica, sobre todo cuando hay un enfrentamiento tan radical como el que nosotros tenemos acá. De tal manera que si el próximo presidente sigue confrontando, el país cada vez va a ser más retrasado y más pobre. Una precisión. Mira, nunca había habido un presidente en El Salvador, y yo he sido muy crítico de Mauricio Funes, por eso no parezca nada raro lo que voy a decir. Nunca ha habido un presidente en El Salvador con tan poco poder como Mauricio Funes. Cualquier funcionario se las canta claras, el fiscal a cada rato lo enfrenta. La sala de la Constitucional le traba las carretas, como él dice. El expresidente Flores estaría en desacuerdo con esa apreciación, igual que el diputado Roberto Dawson y el presidente Funes no tiene poder. El poder que llegó a tener Tony Saca, por ejemplo, no lo tiene. Bueno, el fiscal se le para enfrente y le dice cualquier cosa, Pandialandia o cualquier cosa. La sala de lo constitucional le dice cualquier cosa. El presidente no puede decir hágase. Solo hoy con los diputados cuando le llegaron a preguntar, ajá, este es un show político, no, yo bromeando estaba. Bueno, eso fue el fiscal. En todo caso, ningún presidente de El Salvador había sido tan vilipendiado. A este presidente se le ha dicho loco, drogadicto, mujeriego. Mire, el nivel de irrespeto con el que se ha... Pero no tiene que ver eso también con un cambio en la cultura política del país. Pastor, me refiero a que, precisamente, esa es una cuestión de estilo que podrá ser cierto o no, no me interesa. Interesante el podrá ser rumorología, pero es la dignidad presidencial. Más criticado. Es la dignidad presidencial, no se puede irrespetar de esa manera. Yo recuerdo un empresario, poco antes de que el presidente dijera aquella famosa frase de las ratas, poco antes, por cierto, aquí estaba, salió el empresario en un enlace que tú hiciste, y yo se lo recordé a él en el enlace, porque él dijo, yo no me voy a rebajar a discutir con Mauricio Funes. Mauricio Funes tenía 2 años y medio de ser presidente, y dice, no me voy a rebajar a discutir con Mauricio Funes. ¿De qué se trata, hombre? Es el presidente elegido por todos los salvadoreños, claro, o por los salvadoreños, y en el juego político, presidente de todos, ¿no? Hasta claro, que merece el respeto por la investidura. No, también ahí habría que preguntar qué tanta culpabilidad tiene el presidente Mauricio Funes de que la población se comporte de esa manera. Podría ser. Es que no es la población la que se comporta, ¿no? Las personas que lo son los dirigentes políticos que, como decía el general, esa mutua cordialidad, respeto y tratamiento como que se ha perdido. Ahí estamos de acuerdo. Pero es la dignidad presidencial. Pero hay que reconocer, miren, aquí hay 2 presidentes que han tenido características muy especiales en comparación al resto. Por ejemplo, la administración Saca, este servidor siempre fue, no como tal, no manera in situ, sino que siempre tuvo un panel muy crítico hacia algunas gestiones de su gobierno. En este gobierno también los paneles son muy críticos a la gestión de Mauricio Funes. Has tenido problemas, lo sé. Y partamos, pero eso es normal, eso es parte de la dinámica democrática, bien o mal. A lo que yo quiero decir y secundar un poco es cierto, el presidente Funes sí ha sido más objeto de crítica que quizás que cualquier otro. Pero crítica es una cosa, y estarle diciendo bolo, drogadicto, sí, o de irrespeto, sí, eso ya es otra cosa. Muy interesante. Yo creo que es normal. Enfermo mental. No es normal. No es normal decirle a un presidente, faltarle un respeto, decirle lo que dice el bolo. Es que Ernesto, no iba a decir que eso es lo normal. Lo que estoy diciendo es que es normal que vayamos aprendiendo a respetar la figura del presidente, claro, pero señalando las deficiencias de un jefe de Estado. Es que la crítica es irrenunciable. Yo lo puedo decir, y se lo digo porque estamos en una situación donde debemos de ir aprendiendo y corrigiendo. Entre más rápido lo hagamos, mejor. El país necesita un presidente que no sea prepotente, es decir, que no se sobrepase de los límites constitucionales, pero desde el presidente hasta todo el gabinete de gobierno. La crítica es irrenunciable, Rafael. Sinceramente. Lo que no es válido es el insulto. Ya no digamos a cualquier persona. Lo que no es válido es el insulto. Yo estoy de acuerdo. Lo que no es válido es el insulto. Lo que sucede también es las formas de expresión. Yo creo que
A mí me muchos ofende. dirigentes han insultado al presidente. Pero no muchos solo, políticos no lo han solo al insultado y lo han presidente. corregido. Yo, por ejemplo, como ciudadano salvadoreño, a mí me ofende, por ejemplo, la cantidad de apodos que se le da a los candidatos presidenciales pero ese es todos los parte de la- en las redes sociales. Pero ese es parte del humor urbano. eso Pero, es normal. pero es en la misma dirección, Aquí es el decir, va presidente en la que- misma dirección. Pero de mientras la la falta de han tenido, respeto. han sido campeones. Mientras los apodos pues se acomoden a la Pero en realidad no son solamente apodos, son insultos de todo tipo. Pastor Chamagua, yo he visto, lo he oído a usted en sus mensajes, sobre todo en los de la Iglesia de los 9 millones, los domingos. ¿Nos escucha? No me lo pierdo, no, yo no me lo pierdo. Muchas nunca, gracias. nunca. He oído en sus mensajes que usted tiene una posición particularmente crítica, agudamente crítica hacia el presidente por ciertas cuestiones que pasaron en la relación. Él incluso trabajó en su radio. Bueno, tenía un espacio en su radio. Correcto. Y usted tiene una posición crítica, pero yo nunca he escuchado que usted le insulte, pastor. No, nunca. de ninguna manera. No he escuchado que usted lo haya calumniado. Usted habla en términos políticos del papel del presidente. Una crítica y eso de es correcto. gestión que es irrenunciable. Y eso creo que todos tenemos el derecho a Totalmente. hacer eso. Y eso es lo que sin no ha pasar al pasado. insulto. Totalmente. Estoy de acuerdo. Nunca he Sin escuchado pasar al que lo insulto. Allá si el presidente ocupa la defensa o para tratarlo de hacer, allá el juzgamiento histórico lo va a tener. Yo creo que sí. Estoy de acuerdo. Voy a una pausa comercial y vamos a ir concluyendo un poco este tema. Insisto, ¿qué tipo de gobernabilidad viene para el país tras estos resultados electorales? Voy a una pausa. Esta sección fue presentada por cortesía de Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias por estar con nosotros. Somos Cadena Megavisión, canales 15, 19, 21 con usted. Participe, nos interesa la opinión. ¿Qué tipo de gobernabilidad nos espera después de, digamos, de estar en este momento tenso en la que realmente algunos periódicos, y tenía por acá un titular que me parece, no sé qué tan prudente es manejarlo, que ahora lo que se está poniendo en tela de juicio con este escrutinio es que puede haber un cambio en cuanto a la tendencia de votos. Sí. La tendencia actualmente es que el FMLN va arriba, ¿no? Actualmente, preliminarmente. 6.634 votos. Pero si se somete al escrutinio, hay 4.000 votos impugnados que hay que verlos, Sí. y hay no sé cuántas actas. Y los 4.000 no corresponden todos no son todos a favor Todos de a Arena. favor de Arena. Eso no es así. Entonces, no sé qué tan prudente es estar diciendo de que ahora se pone en tela de juicio lo que puede ser irreversible o lo que ya está. Pero cualquiera que sea el resultado lo va a dar el Tribunal Supremo Electoral luego del escrutinio final. No puede el Partido Arena, ni Norman Quijano, ni el general Corado, ni Giovanni Galeas, ni el pastor Chamagua estar diciendo quién ganó. Si es que falta el escrutinio final, no puedes decir yo tengo 1.200 votos arriba ya. Porque el escrutinio lo que examina son votos impugnados. Y decide si ese voto va, en efecto se anula o se da a favor de Giovanni eso. y el resto, te voy a hacer una pregunta que me gustaría que cerráramos con eso y quizás a lo mejor voy a provocar una segunda parte con este panel. Mira, será una oportunidad también para el FMLN, si gana la presidencia, poder demostrar, para quitarse esos temas de que ahora con la llegada de un hueso duro a la presidencia, ese mito de que va a ser una Cuba, que va a ser una Venezuela, será una gran oportunidad también, digamos, si en este caso le recae, y someto a consideración. Sí, yo tengo algo que decir al respecto porque he sido, repito, muy crítico del FMLN cuando le agarran sus etapas de radicalismo delirante, incluyendo esa frase de que Venezuela que es una frase retórica además. O que Cuba va a ser acá una belleza. Será una oportunidad para, si La gana la frase presidencia, la retórica para demostrar. política le salía bien a Fidel Castro, que es un orador de primer orden, o a Hugo Chávez. Don Salvador Sánchez Serén no es precisamente su virtud máxima. Entonces decirlo del faro que alumbra el camino es un poco una imagen manida. Y emotiva. Desafortunada. Gracias, de momento. Bueno, pero el FMLN lo que ha dado muestras el día 9 en la noche, el día hoy de ayer de la conferencia de prensa y durante toda la campaña ha sido una voluntad primero de moverse al centro, de moderarse, de hablar con otros. Lo ha dicho Salvador Sánchez Serén, no podemos ni debemos gobernar solo. Y usted tiene razón, pastor, cuando a cada rato dice no vamos a dar un cheque en blanco
por muy FMLN que sea y mucha simpatía que tengamos, ¿no? Si yo vengo de la izquierda, a mí me formó la izquierda. A mí más que el bachillerato y más que mi familia me formó la izquierda. Me formaron en un partido que se llamaba PRS, RP, porque entré muy jovencito. Y entonces yo conozco, tengo reflejos de eso, pues. Entonces yo creo que en efecto el FMLN tiene una voluntad de moderarse porque tiene voluntad de poder. Y porque si no se modera, no es elegible y no gana el poder. 30 segundos, general, para una reflexión sobre ese tema, ¿no? Sí, yo creo que la gobernabilidad es imprescindible, es indispensable para el futuro, pero va a depender de la actitud con que finalmente el partido ganador tienda puentes hacia la sociedad y hacia los demás sectores políticos y económicos del país. No podemos seguir solos, es indispensable un acuerdo para que haya gobernabilidad. Es correcto. Rafael. Definitivamente es necesario que si el FMLN asuma la presidencia de la República, por favor atienda al pueblo. Alejarse del pueblo, el mismo pueblo, ¿verdad?, juzga antes de un proceso electoral. Es decir, es una profunda llamada de atención a quien gane la presidencia de la República. Si Rafael Mengíbar le sirve de supervisor escolar, estoy a sus órdenes, porque Portillo Cuadra me quería ser viceministro de Educación, pero no ha cuadrado nada. Entonces, lo que estoy planteando es, o nos unimos en la diferencia, en la diversidad de criterios, o este país es inviable. Eso ya está claro, demostrado en los libros, en las discusiones, en los análisis y sobre todo en la gran vocación popular por la democracia de un pueblo que ha sufrido demasiado. El reconocimiento a los aportes y el análisis que cada uno ha expresado esta mañana. JP les envía muchos saludos. @jp.cabrera dice: qué programazo el de este día. Felicidades a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Pastor. Primero quiero decir que he disfrutado de este espacio. Muchísimas gracias, Ernesto, por la invitación. He disfrutado la compañía de los hermanos panelistas. Muchas gracias. Quiero decir que absolutamente hay muchas verdades que han quedado planteadas en este ejercicio electoral. Muchas verdades que están por descubrirse y que están por entenderse. Una de esas es que ninguno de los partidos políticos tiene la verdad absoluta. Considero que entre el FMLN y entre Arena, quien ha demostrado en este proceso por los últimos años la voluntad de inclusión es el FMLN. Creo que el profesor Salvador Sánchez Serén y el licenciado Oscar Ortiz han estado hablando muchísimo de esto. Yo soy uno de los hombres que cree mucho en la esperanza. Yo considero que no deberíamos de tenerle miedo ni a Arena ni al FMLN. Que éxitos para los dos, que lo defina el juez, que lo define el tribunal, que la población esté consciente de que se están haciendo lo mejor que se puede hacer bajo las circunstancias y por encima de todo, que los líderes políticos, quienes sean que nos van a gobernar durante los próximos 5 años, presten la atención donde se debe, que es en la población y a los problemas sociales. Dos grandes problemas de este país: el tema de la seguridad y el tema del crecimiento económico que derive en la generación de nuevas inversiones y por consecuencia nuevas oportunidades de empleo. Eso es lo que necesitamos, definitivamente. Gracias, general, gracias, Pastor, gracias a Rafael. También gracias a ti, Giovanni. Gracias. A nombre de todo nuestro público televidente, muchísimas gracias. Siga participando a través de las redes sociales. 8 de la mañana en punto. Gracias. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante: amar a Dios. La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto y más es su programa de opinión, Diálogo con Ernesto López.